Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual FOMECA, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo licencia Creative Commons Attribution Compartir Igual 2.5 Argentina, FOMECA Enacom. Aparece en pantalla el icono del Centro Cultural Juan Centorvi. Sobre fondo de colores aparece la frase Guía Práctica de Accesibilidad Cultural. En pantalla aparece Gisela caminando, dejando a su paso diferentes iconos representativos de la diversidad. Aparece nuevamente en cámara, saluda y a su lado podemos leer Guía Práctica de Accesibilidad Cultural. Aparece en pantalla la sigla GAC. A continuación podemos leer capítulo 11, Música. Para meternos en el mundo de la accesibilidad en la música, hablamos con Sol Delgado, codirectora de la productora Topos, quienes en 2015 hicieron un espectáculo 100% accesible junto a Gabo Ferro. Y como Topos es justamente la productora que produjo esta guía, vamos a revisar este caso práctico siguiendo punto por punto lo que vimos en la teoría. Empecemos por la estructura. Aparece Sol en pantalla. Al momento de pensar la estructura fue un lugar muy chiquito, me acuerdo en el norte, en una de las provincias del norte, que pudimos disponer del espacio pensando cómo iba a atravesar ese espacio una silla de ruedas, como si alguna persona con alguna discapacidad motriz llegaba al lugar, se sintiera cómoda y también recibida e invitada, ¿no? Dispusimos frente al escenario la cantidad de sillas que me acuerdo en ese momento eran solamente 60, como un show bastante pequeño y bastante íntimo y cercano, y tuvimos en cuenta que también si iban personas sordas pudieran estar cerquita del escenario porque iba a haber un intérprete de lengua. Gisela. Contenido. Sol. Con el contenido tuvimos la suerte de que Gabo Ferro se copó con la idea de accesibilizar y tomó a un intérprete de lengua de señas como invitado, entonces trabajaron de antemano la letra y la representación en lengua de señas de esa letra de la canción, que tuvieron tiempo para practicarla y no solamente lo acompañó en el show, sino que hubo un momento escénico, iluminado, donde la importancia estuvo puesta sobre la persona en lengua de señas y no sobre el cantante o el intérprete en ese momento musical, y eso hizo que realmente fuera también una escena audiovisual y presencial mucho más accesible, ¿no? Como que no estaba simplemente acompañando al cantante, sino que estaba en un lugar principal en la escena. Con respecto al contenido, eso fue también un lujo trabajarlo con ese amor y con ese encuentro entre el músico y el intérprete para hacer un show verdaderamente accesible. Comunicación. En cuanto a la comunicación, también trabajamos previamente con él, con la idea de poder seleccionar una canción y invitar también a personas ciegas a este evento, y realizamos una pequeña folletería en braille que se le repartimos a todo público con la idea no solo de tener la atención sobre las personas con discapacidad visual, sino como espacio de sensibilización y de acercamiento también a un momento táctil, un momento mucho más sensible que tuviese que ver con no solamente ver y escuchar, sino transitar desde el tacto un papel que nos llevaba también a una sensación extraña del lenguaje, los que no manejamos el braille y los que sabemos de esa necesidad de transmitir a través de ese tipo de tipografía. Gisela. Recursos humanos y lenguaje multisensorial. Sol. Y con respecto al recurso humano, fuimos nosotras mismas, en ese caso, que estuvimos acompañando, que recibimos a la gente, que las ubicamos en el lugar preciso, que repartimos en el momento indicado de la folletería, que también tuvimos en cuenta la iluminación y pudimos contar con la gente que estaba sobre el escenario, comprometida a trabajar con accesibilidad, de cómo iban a iluminar a ese momento especial del intérprete con esa canción que habían elegido, y también después de una manera más orgánica de alguna manera iluminar ese todo, que era un patio muy hermoso, para tener una idea más abrazada, ¿no? Como abrazar esa accesibilidad escénica en la música. Entonces terminó siendo una experiencia multisensorial que daba para compartir y que nos llevaba no solamente a esa sensibilidad que Gabo producía y produce cuando uno lo escucha, sino que había un momento íntimo con la idea de otros lenguajes.
¿Y cuáles son esos lenguajes posibles que se pueden armar desde la accesibilidad? Es interesante pensar que cada una de las herramientas que hay sobre el escenario pueden jugar a favor de la accesibilidad. La iluminación, el sonido, cómo voy a pensar ese sonido, si puedo jugar a subir los graves o puedo jugar a subir los agudos y qué pasa con eso con respecto a la comunidad sorda, si voy hasta un globo puede ser un espacio de encuentro entre los sonidos del escenario y la fisicalidad de las personas como esa vibración, ¿no? como sujeto de expansión de la música. Entonces, la importancia tendrá que ver en cómo hacemos una planificación previa para ese momento y cómo vamos haciendo esa cadena a través de los permisos que tenemos que ir consiguiendo de los protagonistas de la escena, ¿no? Gisela. Y para terminar, nos quedamos con este relato sobre lo que significó producir con una persona y con una figura tan enorme como Gabo Ferro. Sol. El artista hermoso que nos tocó en ese momento producir, que fue Gabo Ferro. Siento y creo que sobre todo en esa instancia hubo una idea humilde, escénica, ¿no? Como salir de ser el protagonista, incluso dejar de ser iluminado sobre el escenario para iluminar la lengua de señas, para no solo centrar en la idea de que podíamos compartir ese lenguaje, sino lo que escénica y estéticamente estaba pasando, ¿no? No solamente con la canción, que era un tema, y es un tema muy hermoso y sensible, sino como todo eso que corresponde a lo multisensorial. También el artista, en este caso, Gabo se dio la posibilidad y nos dio la posibilidad de decir, bueno, no es solamente el artista el que está en escena, sino también es este intérprete, sino también este lenguaje, esta idea de oscuridad o esta idea de soledad o esta idea de otros tipos de amorosidades con el lenguaje, ¿no? Yo creo que eso fue lo más lindo que nos pasó también como productoras, acompañar a un artista que se corrió del lugar para darle permiso a otros lenguajes y acompañó a esos lenguajes de la diversidad desde otro lugar sin ser el protagonista todo el tiempo como en general es y como estamos acostumbrados, ¿no?, a habitar los escenarios. Guión y dirección, Sol Delgado, productora Topos. Conducción, Gisela Ferraro. Diseño de producción, Celeste Aguirre, Fabricio Sentorbi. Producción, Sabrina Fawel. Diseño gráfico y edición, Luciano Ruiseñor. Cámara y postproducción, Mariano Moyano. Lengua de señas, intérprete, Agustino Tondo. Audiodescripción, Cecilia Flores. Sonido, Martín Cherpotti. Fotografía fija, Silvana Furfari. Maquillaje, Meme Pérez. Arte, Cecilia Bellido. Administración contable, Paola Maglione. Asesor cultural, Marcos Bassi. Coordinación de rodaje, Soledad Pérez. Asistencia de producción, María José Pérez. Entrevistades, Pablo Romero, Guillermo Núñez, Patricio Oliver, Marcela Furlani, Ágata Fornaza, Sol Delgado, Verónica Franklin, Pablo Falá, Marina Arnaudo. Agradecimientos, Lorena Lorca, Nave Uncuyo, Centro de Producción Audiovisual. Producción general, Centro Cultural Juan Sentorbi. Aparece en pantalla el icono del Centro Cultural Juan Sentorbi. A continuación, el icono de la Nave Uncuyo.